Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 19 de agosto, le tenemos las noticias. La Comisión Nacional del Agua informó que en las primeras horas de este lunes inició el desfogue preventivo de la presa de Tepuxtepec, municipio de Contepec, y la de Coincio en Morelia, ya que ambas rebasan el 98% de su capacidad. El director de Loapas Morelia, Adolfo Torres, descartó riesgo de afectaciones en las zonas bajas de la ciudad por el desfogue de Coincio. Explicó que el Río Grande y los drenes cercanos tienen capacidad para recibir el caudal de la presa. Más de 600 elementos de la Guardia Nacional se sumaron al combate a la delincuencia en el municipio de Apatzingán, donde ya se encuentran instaladas 33 bases de operaciones interinstitucionales que representan cerca de 1,300 uniformados. Aunque el gobierno del estado reportó una disminución del 20% en el número de michoacanos en condiciones de pobreza entre 2016 y 2024, olvidó informar de los que se encuentran en pobreza extrema. En total, 48% de los michoacanos es pobre o pobre en extremo. La Secretaría de Educación informó que 3.2% de los michoacanos superaron el rezago educativo en los últimos 2 años, lo que se considera el mayor avance a nivel nacional. Sin embargo, el estado sería el quinto con este problema en el país. La dirigencia estatal del PRD denunció que 3 de los municipios más pobres del país se encuentran en Michoacán y son Suzupuato, Sitio y Nocupeta. La Secretaría de la Mujer informó que más de 56,000 personas asistieron al concierto que ofreció el cantante Karim León en el Estadio Morelos. Aseguró que dejó 13 millones de derrama económica y más de 2,300,000 productos menstruales canjeados por los boletos. El tesorero de Morelia, Héctor Gómez Trujillo, calculó en cerca de 2 millones de pesos el gasto del informe del presidente Alfonso Martínez Alcázar. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes. Ya es 19 de agosto, ya le ando cambiando la fecha. No, 19 de agosto ya estamos llegándole prácticamente al tercer tercio de este mes. Muchas gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos listos también en la plataforma Facebook, donde usted nos puede encontrar como postdata.news, y claro, en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana a través de Radio Tele, en el canal 8 de Telecable. Bienvenidos todos. Estamos arrancando esta mañana a 14 grados, una mañana fresca, agradable. Nos dice el Meteorológico Nacional que será un día nublado, tendremos algunos periodos de sol y la temperatura máxima 25 grados, así que hoy hará calor por ahí de las 2 de la tarde y hasta las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Tendremos una temporada calurosa para que usted lo tenga en cuenta. Perdón, vámonos con las noticias. Miren, el director local de la Comisión Nacional del Agua en el estado, Roberto Arias Reyes, informó que en las primeras horas de este lunes inició el desfogue preventivo de la presa de Tepuxtepec, ubicada en el municipio de Contepec, además de la presa de Coincio, que se encuentra aquí en Morelia. A través de un comunicado precisó que la presa de Tepuxtepec se encuentra a un 99.58% de su capacidad de almacenamiento, por lo que ya se dio aviso a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la Autoridad Municipal de Marabatío, a la Asociación Civil
a la Asociación Civil de las Derivaciones directas del río Lerma, Melchor Ocampo, quienes son los usuarios de este riego localizados aguas abajo de la presa y que se abastecen de la misma, para que estén supervisando las operaciones de desfogue. Por su parte, la presa de Coincio se encuentra a un 98.65% de su almacenamiento, por lo que se instruyó al personal de la dirección local de la Conagua y al jefe del DR-020 Morelia Queréndaro para que iniciara el desfogue en las primeras horas de ayer lunes 18 de agosto. Se dio aviso oportuno también a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la de Protección Civil Municipal y a Loapas, para que estén informados de las operaciones que se llevarán a cabo en la presa. Roberto Arias comentó que a través de la Conagua se atienden las políticas de operación para presas con vertedor controlado, mismas que año con año, previo a la temporada de lluvias, se autorizan en el seno del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, órgano técnico interinstitucional que rige las instrucciones de operación de las 210 principales presas en el país. Así es que estas dos ya iniciaron su desfogue por encontrarse arriba del 99% de su capacidad en el caso de Tepuxtepec y del 98% en el caso de la de Coincio. Por su parte, el director de Loapas Morelia, Adolfo Torres, descartó riesgo de afectaciones en las zonas bajas de la ciudad por el desfogue de Coincio. Explicó que el Río Grande y los drenes cercanos tienen capacidad para recibir el caudal de la presa. El director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, Adolfo Torres Ramírez, informó que se realiza el desfogue controlado de la presa de Coincio desde este lunes y precisó que se lleva a cabo bajo coordinación entre las autoridades municipales y federales, descartando cualquier riesgo de afectaciones en zonas bajas de la ciudad. Añadió que los niveles del Río Grande y de los drenes cercanos se encuentran estables, soportando la salida de 5 metros cúbicos de agua por segundo, equivalentes a 5,000 litros por segundo. No obstante, determinó que la cantidad de agua desfogada será determinada por la Comisión Nacional del Agua, por lo que desde el municipio se tendrá un monitoreo constante de los cuerpos de agua y del estado del tiempo. A la presa estaremos al pendientes de la decisión que toma Conagua. Al final esto es una decisión que hace Conagua. Lo que sí es que no se corre ningún riesgo en este momento en la ciudad. Los niveles de los ríos se encuentran completamente estables y por supuesto que soportarían esta apertura de posibles 5 metros cúbicos en estos momentos. Actualmente la presa de Coincio registra 50.43 millones de metros cúbicos, equivalentes al 98% del namo de lluvia, mientras que de la capacidad total, la presa registra un 74%, por lo que quedan 18 millones de metros cúbicos libres para el almacenamiento. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que pasa con el tema de la presa, en este caso de Coincio. Esperemos que ahora sí todo se lleve a cabo en orden, debidamente planificado. Recordará usted que el año pasado... disculpe usted. Recordemos que el año pasado tuvieron ahí pues algún error en el cálculo, en la atención y pues generaron inundaciones por un desfogue justamente de la presa de Coincio. Esperemos que esta vez pues siga el desfogue de una manera correcta que evite inundaciones. Por lo pronto ahí está lo que informa el director de Loapas Morelia, Adolfo Torres. Le informo también que más de 600 elementos de la Guardia Nacional refuerzan la seguridad en Apatzingán, donde se instaló un nuevo cuartel de esta corporación.
El coronel de la Guardia Nacional, Alberto Thompson, explicó que con estas nuevas instalaciones ubicadas en la comunidad de Zenobio Moreno, se fortalecerá la presencia, la operación, la logística y la atención de la seguridad, con lo que se brindará mejor atención y más oportuna. Precisamente en la región de Apatzingán, la inauguración de un cuartel de nivel batallón y 3 de nivel compañía, precisamente para atender la problemática operativa de proximidad social y de investigación que se lleva a cabo en esa actividad. Con este tipo de actividades, la Guardia Nacional avanza en la inauguración y la implementación de una coordinación estatal, 3 unidades de nivel batallón, 37 unidades de nivel compañía, 11 estaciones de seguridad vías de comunicación y 3 secciones de seguridad aeroportuaria, en las cuales se llevan a cabo actividades competencia de la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó que estos elementos se suman a las 33 bases de operaciones interinstitucionales que están instaladas en esa zona, lo que representa cerca de 1,350 elementos operativos. Informó que como resultado de estos trabajos se han detenido a 372 personas, de las cuales 174 han sido vinculadas a grupos delictivos, 28 tienen nacionalidad extranjera y 64 han sido abatidas. De igual forma, se han localizado y desactivado 2,601 artefactos explosivos en la región, así como asegurado 398 armas de fuego, 2,066 cargadores y 71,341 municiones. Esto se suma a las 33 bases de operaciones interinstitucionales que tenemos en la zona de la Tierra Caliente. La que sigue, por favor. Hemos llevado, como ya lo habíamos comentado en la rueda de prensa anterior, un reforzamiento de la estrategia de seguridad con 240 elementos más de Guardia Civil, 33 unidades, 40 motopatrullas, un helicóptero, un dron, un antidrón, 109 elementos más de defensa, 80 de Guardia Nacional con 30 unidades, para un total de 429 elementos más en la región, 63 unidades, 40 motos y el helicóptero artillado. La que sigue, por favor. Venimos trabajando en esta estrategia de combate a la extorsión y a la delincuencia organizada con nuestro equipo de dron y antidrón. Esto, bueno, se suma a la operación que tenemos ya en la zona de combate contra la extorsión, de lo que tiene que ver con el producto de limón, y se suma, es adicional a lo que ya veníamos trabajando. Bueno, pues ahí los logros que se tienen en la Tierra Caliente, aunque pues vale destacar que hay una serie de personajes pues que son reconocidos hace mucho tiempo, que han sido señalados por sus presuntas actividades delincuenciales vinculadas a temas por lo menos de narcotráfico, crimen organizado. Hay sospechas de que incluso podrían alcanzar otro tipo de delitos, y por los que Estados Unidos de Norteamérica ahora pues mandó una solicitud de búsqueda, de encontrarlos para detenerlos y a cambio incluso entregar una recompensa. Son fichas de búsqueda que emitió el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Oficina de Control de Archivos Extranjeros, pero pues de ese tipo de personajes no ha logrado detener todo este operativo del que se habló ayer justamente también en la rueda de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con estas bases de operaciones interinstitucionales y con esta cantidad de elementos, 1,350 que se encuentran realizando estas labores, entre otros de los que están ahí solicitando que se les ubique, pues están 3 integrantes de los que se conocen como los Viagras: César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox. Él es un presunto extorsionador de limoneros en la Tierra Caliente, pero también están
otros como Nicolás Sierra Santana, ¿se acuerda usted de este personaje? Alias El Gordo. También está Eladio Cisneros Flores, alias La Sirena, a quien se le considera que es fundador y líder de un grupo delictivo y que está vinculado al homicidio de un servidor público. Y bueno, también otro de los que están ahí enlistados en esta búsqueda de los Estados Unidos de Norteamérica es otro muy conocido acá en Michoacán. Igual que Nicolás Sierra Santana, pues son personajes ya muy ubicados. Se trata de Juan José Farías Álvarez, conocido como el Abuelo, que habrá que recordar que luego estuvieron incluso su fase de autodefensas, en algún momento vinculados, protegidos, aliados de Alfredo Castillo, el virrey, como se le conoció, que estuvo acá por tierras michoacanas para contener la violencia, pero que muchos personajes que estuvieron en las filas de los autodefensas, que oficializó, digamos, como grupo de seguridad el comisionado Alfredo Castillo, pues ya tenían señalamientos por sus presuntas actividades delictivas, y entre esos pues se han destacado estos dos que lideran, dice también el gobierno del país vecino, pues que lideran grupos criminales. Juan José Farías Álvarez, muy conocido, muy platicado ya este caso, y Nicolás Sierra Santana, el Abuelo y el Gordo. Este tipo de personajes nomás no los pueden agarrar los elementos de seguridad nacionales, ni tienen el éxito que uno esperaría los organismos de inteligencia de nuestro país. Les falta este tipo de personajes en las detenciones. Y mire, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya consideró que no hay novedad en la alerta que emitió el vecino país del norte para que ciudadanos no viajen a 6 estados de México una vez más. Entre ellos ponen a Michoacán ante el alto nivel de violencia que se registra generada por terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales. Terroristas, porque así los tiene ya denominados Estados Unidos de Norteamérica. A pregunta expresa, Alfredo Ramírez consideró que ese gobierno está en libertad de tomar sus determinaciones y que esa alerta es algo que ya existe desde hace años. Y el otro tema de la alerta, pues ya no es algo, ya existía, ya estaba desde hace muchos años. ¿Coincide con este tema de la alerta o sería únicamente tema? Pues es el gobierno norteamericano, ellos son libres de tomar sus determinaciones. Pues sí, no es nuevo, pero también hay que decirlo, no ha podido Michoacán salir del top 5, top 6, 7 a veces, pero regularmente no pasamos del 6º lugar nacional entre los estados más violentos del país. Las cifras van a la baja, eso se ha señalado tanto por el gobierno federal como por el estatal. Hay una duda bastante sólida, digamos, de que no ha bajado porque se han cambiado los números y en lugar de ponerlos ahora como asesinatos están como desapariciones, y esto podría generar pues el que la gente no sienta que la seguridad ha mejorado, que perciba que ha mejorado, porque sigue habiendo enfrentamientos, siguen matando gente por todos lados. Llegamos a una nueva etapa que platicábamos aquí en días pasados con el amigo Marcos Morales, de cómo otra vez encontramos pues cuerpos con afectaciones graves, a los que les han cortado la extremidad superior, la cabeza. Otra vez tenemos este tipo de manifestaciones y no está fácil que esta percepción pueda mejorar. En la Tierra Caliente seguimos teniendo situaciones lamentables con drones,
con granadas de estas que están enterradas, que ocasionan la muerte de personas. ¿Y qué me dice usted de la extorsión que sigue vigente? Con todo esto, la verdad es que ni cómo reclamarle a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le reclamas? ¿Quién hoy en su sano juicio le recomienda a la gente que transite por las carreteras de Tierra Caliente? ¿Quién en su sano juicio le dice, no, hombre, no pasa nada, vete hacia el oriente de Michoacán? ¿Quién puede hacer una recomendación así? Lo más sensato que pudiera uno recomendar es, ¿sabes qué? Pues si vienes por la autopista y llegas a Morelia, me parece que Morelia la puedes todavía disfrutar sin tanto riesgo, sin mayores problemas. Pero ya caminarle hacia Uruapan, no sé si alguien pueda recomendarle a un amigo, a un familiar que se meta a Uruapan, en una situación que sabemos también está todavía en situación complicada. Ya de Uruapan hacia la Tierra Caliente, ya desde Sinapecuaro hacia el oriente, pues la verdad es que Michoacán tiene situaciones todavía muy complicadas. ¿O usted cree que haya elementos para reclamarle a los Estados Unidos de Norteamérica? Pues dice el gobernador que es su derecho tomar este tipo de determinaciones, ya lo toma con un poco más de filosofía. Antes se molestaba cuando se le cuestionaba de esto, ahora ya lo toma un poco más con filosofía. Y aunque el gobierno del estado reportó una disminución del 20% en el número de michoacanos en condición de pobreza entre 2016 y 2024, olvidó informar de los que se encuentran en pobreza extrema. Y es que en total, el 48% de los michoacanos todavía vive en pobreza o en pobreza extrema. El 48%. El gobierno de Michoacán reportó una disminución del 20.7% en la reducción de la pobreza por ingreso en los últimos 8 años, ya que de 59.1% de población con un ingreso que no era suficiente para adquirir la canasta básica en 2016, la cifra disminuyó a 38.4% en 2022, es decir, de una población de 4.939.000 habitantes, 1.022.000 personas dejaron la condición de pobreza, pero actualmente 1.896.000 michoacanas siguen en este rezago. En la información proporcionada a los medios de comunicación, no se proporcionó la impoblación que se encuentra en pobreza extrema, también reportada por el INEGI, y que representa 9.4% de la población del estado, es decir, 464.266 personas. La suma de ambas cifras da como conclusión que en condición de pobreza y pobreza extrema se encontrarían 2.360.000 michoacanos, es decir, 28% del total. En la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador Alfredo Ramírez se refirió además a los resultados del estudio sobre pobreza multidimensional que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que refiere el rezago por ingreso y en alguna de las 6 carencias que estableció la Federación. Podemos ver cómo Michoacán redujo casi 20% lo que se considera pobreza total de el año 2016 al 2024. En la pobreza moderada, reducción del 17%. Es decir, a nivel nacional, la pobreza total se redujo 13.6 y en Michoacán 19.9. Es decir, estamos reduciendo la pobreza a un paso más acelerado que el promedio nacional en Michoacán. Ramírez Bedoya consideró que los avances en la disminución de los indicadores de lo que se denomina pobreza multidimensional son consecuencia del fortalecimiento del salario mínimo y de la formalización laboral. La pobreza moderada, un 17%, la pobreza extrema, 2.9%, y pobreza por ingresos, 20.7%, lo que decíamos del tema del salario mínimo. Por eso mi gobierno insiste tanto en el tema de la formalidad laboral, la formalización laboral de nuestra principal actividad productiva, que es el campo de agroexportación. Si nosotros lográramos una formalización efectiva en la industria del aguacate, de las berries, del mango, del limón, pues estos números serán aún mejores de lo que son en este momento con la formalidad laboral. La secretaria de Bienestar, Andrea Serna Hernández, explicó que la mejora en indicadores se deriva principalmente de los programas de justicia social que implementa esta administración, como el programa de familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer,
el programa para mujeres con cáncer de mama y o cérvico-uterino invasor, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y los 10 centros de integración para el bienestar y la armonía social. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí estos números que siguen causando pues cualquier cantidad de reacciones, de análisis, porque pues hay situaciones que son cuestionables. Hay análisis que ya reportan que pareciera ser que el INEGI, luego de que desapareció el Coneval, el gobierno de la República, recordará usted, pues pareciera que se disciplinó con lo que le interesa medir o lo que le interesa difundir al gobierno, que también hay una contradicción. ¿Se acuerda usted que en algún momento ya esta denominada cuarta transformación, estos gobiernos de Morena, el propio López Obrador se cansaba de decir que ya no había que medir la pobreza, que habría que medir la felicidad? Y bueno, después de que dejaron de hablar del tema, porque el Coneval daba datos duros, diferentes a estos, pues dejaron de hablar un rato de estos números. Ahora el INEGI pues saca este concepto de pobreza multidimensional, y en los números generales macro, pues pareciera que hay una mejora. Quienes han estudiado el tema señalan que en buena parte se debe esta mejora, digamos, en el ingreso, pues debido al reparto del dinero a través de los programas sociales. Pero este reparto de dinero ha venido generando dificultades muy serias en el gobierno de la República, porque pues el gobierno de López Obrador endeudó el país en más de 7 billones en solo 6 años. La deuda, cuando él la toma en nuestro país, cuando el gobierno de López Obrador asume, estaba en poco más de 10 billones. Él la crece en más de 7 billones. Y algunos de esos recursos pues se fueron a las obras faraónicas, que son un fracaso, a los robos que se han dado en el gobierno de López Obrador. ¿Se acuerda usted de ese grotesco que salió peor incluso que la corrupción más grave del gobierno de Peña Nieto? Y bueno, pues hay quien presume que no habrá dinero suficiente que alcance para seguir repartiendo dinero a través de los programas sociales, que pareciera ser que adicional al incremento en el salario, que ese ayuda un poco, pues lo que realmente ha venido a ayudar es el tema del reparto de dinero a través de los programas sociales. Y entonces se va dando algunos datos que resultan interesantes. Por ejemplo, vale la pena preguntarse si realmente se puede decir que se logró salir de la pobreza, ¿no? En las cifras que maneja el gobierno federal y el gobierno de Michoacán, cuando, por ejemplo, el 46% de la población no tiene posibilidades de servicios en salud. 46%, ¿eh? Y en el 2016, en el comparativo que ellos hacen, el propio gobierno, en 2016, solamente el 22.8% de la población no tenía servicios de salud, no tenía acceso. Es muchísimo, 22%, casi 23%. Es muchísimo, pero hoy es el doble. ¿De veras se puede decir que salieron de la pobreza extrema, cuando no tienen manera de curarse, cuando no tienen manera de medicamentos, cuando no hay un médico que pueda atenderlos? ¿De veras salieron de la pobreza? Y son de las preguntas que están quedando ahí, porque no hay, por ejemplo, en el tema de los servicios de salud, no hay una gran mejora. Al contrario, ha empeorado a más del doble, ha empeorado significativamente. ¿De veras se salió de la pobreza? Bueno, pues una cosa es el ingreso y otra cosa es lo que resuelves.
y evidentemente con ese ingreso que presumen los gobiernos federal y estatal de que se ha mejorado la pobreza y que 13 millones de mexicanos han dejado la pobreza desde el 2016 a la fecha, pues la pregunta sigue ahí complicada porque, pues, ¿cómo salir de pobreza si el 46% de ellos no tienen acceso a la salud? Este es uno de los datos que se manejan en el tema de la pobreza multidimensional, que la desglosan, la dividen para hablar en términos generales de que 13 millones salieron de ella, pero si se va uno al tema de la carencia por acceso a los servicios de salud, pues resulta que en lugar de mejorar, ha empeorado. Y entonces la pregunta es, ¿de veras hay una mejora? ¿Y de veras influyó solamente el salario mínimo, el crecimiento del salario mínimo? ¿Cuál será el impacto real de los programas sociales? ¿Cuánto tiempo el gobierno federal va a poder mantener los programas sociales cuando se tiene, por ejemplo, este año un presupuesto deficitario en más o menos 4 puntos porcentuales que va a tener que requerir nueva deuda? ¿De veras va a alcanzar el dinero cuando ya el secretario de Finanzas la semana pasada reconoció que hasta el momento, lo llamó él, hay un ajuste en los recursos para Michoacán por 1,700 millones de pesos? Yo pienso que ya es un recorte. Se lo cuestioné yo aquí al propio secretario de Finanzas, él negó que hubiera un recorte. Le volvió a preguntar Vero García, le respondió que no era un recorte, que era un ajuste, pero ya reconoció Luis Navarro que sí hay un ajuste a la baja, y él tiene la esperanza de que ese ajuste se lo recuperen en los próximos meses. Pero un ajuste de 1,700 millones, si como yo digo, es ya un recorte, pues va a impactar en todas las dependencias. Le doy un caso que es muy fácil medir, porque está estipulado en la Constitución de Michoacán. ¿Qué estará pensando la rectora de la máxima casa de estudios de Michoacán, la rectora Nicolaita Yarabí Ávila González, cuando se da cuenta que hay un ajuste, dice el secretario de Finanzas, a la baja por 1,700 millones de pesos? De ahí le van a recortar a la Universidad Michoacana. Si esto se convierte en un recorte, el 4.5 de esos recursos le corresponderían a la Michoacana. Y si hacemos así una cuenta rápida, pues le van a quitar más o menos unos 85 millones de pesos a la Michoacana. ¿A qué va a tener que decirle que no la Casa de Hidalgo? ¿Cómo va a tener que reestructurarse? Y así como la Michoacana, todas las demás dependencias. Y así como la Michoacana, el gasto en obra pública. Son temas que vale la pena reflexionar de cómo se está poniendo el tema con este tipo de ausencia de recursos, que en buena medida hay quienes piensan, concluyen, han ayudado a que se mejore un poco algunas de estas áreas de la pobreza, como le llaman ahora, multidimensional, aunque en el tema de seguridad, en el tema de salud pública, pues está mucho peor, muchísimo peor que en el 2016. ¿Usted qué opina? Bueno, así las cosas con este asunto que mantiene al 48% de los michoacanos todavía en pobreza o en pobreza extrema. Al respecto, la secretaria de Educación informó que 3.2% de los michoacanos superaron el rezago educativo en los últimos 2 años, lo que se considera el mayor avance también a nivel nacional. Sin embargo, el estado sería el quinto con este problema en el país. Con una disminución del 3.2% en el número de habitantes en rezago educativo, el gobierno estatal aseguró que Michoacán fue el estado que logró el mayor avance en este problema, según los resultados de la medición de la denominada pobreza multidimensional que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo Pérez, precisó que entre 2022 y 2024, el número de personas que no cuentan con la educación obligatoria para la edad correspondiente pasó del 28.9% al 25.7%, de tal manera que 159,000 michoacanos dejaron esta condición. Hoy Michoacán pues estamos de fiesta, porque logramos esta reducción efectivamente en el estado del rezago educativo
y fue el estado que mayor reducción tuvo, del 3.2 puntos porcentuales. La que sigue, y bueno, Michoacán había estado siempre entre los primeros estados. Hoy, afortunadamente, con esta reducción nos retiramos de ese tache que siempre teníamos como Michoacán. Aquí lo pueden observar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que se haya superado el rezago que dejó la pandemia, luego de que en la medición que se hizo en 2020 alcanzaba el 29.4% de la población. Y ya estamos o tenemos mejor mejor nivel educativo que antes de la pandemia, porque la pandemia, pues por supuesto que fue un trance muy difícil para las niñas, los niños y para la educación. Ya se recuperó y ya estamos mejor, mucho mejor que antes de la pandemia en Michoacán en materia educativa. De acuerdo al reporte del INEGI, pese a estos avances, Michoacán sería el quinto estado del país con mayor rezago educativo, ya que 1.270.900 personas no tienen la educación que corresponde a su edad, solo superado por Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Además, el estado estaría 7.1% por encima del promedio nacional en rezago educativo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. La dirigencia estatal del PRD denunció que 3 de los municipios más pobres del país se encuentran en Michoacán. Son Susupuato, Sitzio y Nocupétaro. El dirigente estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba, advirtió que Michoacán mantiene a Susupuato, Sitzio y Nocupétaro entre los municipios con mayor marginación de México, pese a los avances reportados en la reducción de la pobreza. Para que logremos el bienestar social, necesitamos dar otros pasos muy importantes, ¿no? Cuando se están midiendo los grados de marginación que tienen los municipios, pues van enfocados a muchos servicios, el tema de vivienda, el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la educación, si la calle está pavimentada o no está pavimentada, si hay alumbrado público. Eso es lo que toman para dar la medición del nivel de marginación que tienen los pueblos. Lo que creo yo es que hace falta, es decir, yo creo que se ha ido reduciendo, pero hace falta más. Ocampo subrayó que si bien los programas sociales han contribuido a disminuir la brecha de desigualdad, requieren planeación, evaluación y objetivos claros. Puso como ejemplo el programa Sembrando Vida, que en municipios como Tuzantla obliga a los beneficiarios a transportar agua en tinacos para regar árboles. Hay avances, no podemos decir que no. Yo como presidente además de la Comisión de Bienestar Social, por supuesto que nos da mucho gusto que los resultados del estudio se diga ahora, bueno, pues vamos avanzando, pero hace falta más, hay que seguir trabajando. El dirigente recordó que el PRD ha sido impulsor de iniciativas como la pensión a adultos mayores, hoy derecho constitucional, pero insistió en que el presupuesto nacional debe distribuirse con equilibrio. Ocampo llamó a revisar la ley de coordinación fiscal para que los municipios reciban mayores recursos, al ser la instancia que atiende de primera mano las necesidades ciudadanas en servicios básicos como agua, drenaje, pavimentación y salud. Finalmente cuestionó el uso electoral de algunos programas y advirtió que el país requiere finanzas públicas sanas para garantizar su sostenibilidad. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí los números de la pobreza para que los conozcamos, los tengamos todos en el radar. Ojalá esto siga mejorando, ojalá que este reporte que hace el INEGI pues sea real. Me parece que hay que seguirlo analizando. Generan muchas dudas, genera mucho ruido y a ratos, por el ejemplo que le daba en el sector salud, parecería que se acomodaron los datos para parecerlos exitosos, pero hay muchísimo por hacer. Y luego el otro punto, ¿cómo es que se está ayudando? Porque el ideal es que se mejore de manera productiva, con desarrollo, no con dádivas. Suena feo, pero es la realidad, no con apoyos sociales. El apoyo social tendría que ir desapareciendo poco a poco y cambiarse por un esquema de desarrollo, de empleos bien remunerados, etcétera. En fin, ojalá pronto
estemos en mejores condiciones. Déjeme ahora platicar unos minutos con el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, a quien le agradezco que se dé cita para seguir analizando aquí con nosotros el tema de este informe de labores del primer año de gobierno de Alfonso Martínez Alcázar. Secretario, ¿cómo estás? Buen día. Querido Carlos, muy bien, muy buenos días, con el gusto de saludarte como siempre. Platícanos, ¿qué destacas tú? Y ahorita te preguntamos algo más en concreto, pero ¿tú qué destacas de claro que sí, este mira, primer año? Creo que en el tema del informe, primero quisiera aprovechar para hacer un comercial, ¿no? A ver. Quienes no pudieron estar o verlo, pues que se echen un clavado, que revisen las plataformas del gobierno de Morelia para que vean el informe, porque ha sido un informe con un soporte tecnológico que creo que vale mucho la pena, porque representa mucho la visión que tiene el ingeniero Alfonso Martínez de lo que debe de ser Morelia. Todo ese apoyo, la esfera que hubo, el tema de la inteligencia artificial, nos debe de dar una idea de hacia dónde está avanzando nuestro municipio, qué es lo que deseamos. Ya permite ver las obras, ¿no? Es correcto, que es una inteligencia artificial que presenta ahí, Alía, en el informe, pero que además va a ser, pues digamos, una funcionaria del gobierno municipal para todo lo que tiene que ver con gobierno digital. Cuando uno ingrese a la página de gobierno digital a hacer algún trámite de los que se pueden hacer ya de manera remota desde tu móvil, desde tu laptop, vas a tener la posibilidad de apoyarte en la inteligencia artificial en línea. Entonces creo que ese aspecto novedoso fue algo que marcó mucho el informe de gobierno, este primer informe de gobierno del ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, porque, reitero, habla mucho de la visión que se tiene, ¿no? Y el informe precisamente se llama Visión por Morelia, y el hecho de ser apoyado de esta manera por la tecnología y por la inteligencia artificial, creo que nos da una idea de hacia dónde tiene que avanzar Morelia en sus servicios, en la atención a la ciudadanía, en el desarrollo que debe de tener. Eso, por un lado. Yo también quisiera resaltar de ese informe, por eso decía, ojalá que puedan verlo para que ahí se quedó en las redes sociales, ¿no? Ahí se queda en redes sociales del ayuntamiento, pues el gran cobijo, digamos, político y social que tuvo el presidente Alfonso Martínez. Hubo actores políticos, actores económicos, actores sociales, vinieron de muchos municipios del estado también a acompañarlo, y también creo que eso nos habla de la pues capacidad de convocatoria que tiene el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, de esa indudable capacidad para conciliar, para tener a unos a otros ahí muy muy de cerca, y poder llevar este mensaje no solamente a las y los morelianos, sino prácticamente a todo el estado que estuvo presente y que quisieron venir a ver lo que tenía Morelia que informar. Entonces yo creo que esos dos temas son importantes, por eso la invitación para que la ciudadanía, quienes nos ven, quienes nos escuchan, ingresen, revisen en las redes sociales del ayuntamiento cómo estuvo, cómo se realizó este informe. Y después destacar... A ver, antes de que pases a ese después, por estas dos cosas que señalas, ya lo decía el tesorero de Morelia, Héctor Gómez, el tema de la esfera. Esta esfera ya es del Ayuntamiento de Morelia. Ya es del Ayuntamiento de Morelia. De hecho, en el informe el presidente dice, a ver, esta esfera va a formar parte de todo un trabajo que se va a realizar en la Plaza de la Paz. Ahí donde se va a instalar, va a ser para el disfrute de las y los morelianos, se van a proyectar, lo dijo él, películas, partidos o eventos deportivos, o sea, cuestiones culturales, la esfera esta que se utilizó, que permitió la transmisión de diferentes imágenes, incluso la interacción con la misma inteligencia artificial, va a estar ahí instalada en la Plaza de la Paz. ¿Cuánto cuesta esa esfera? No tengo yo el dato. No, porque decía el Héctor Gómez que como 2 millones costó entre aproximado el evento. Todo lo que es el informe. Y dice la esfera es parte ya de otra inversión. Sí, no, desconozco. Okay. No, desconozco el costo. Y el otro asunto con esto que destacas es la primera vez que lo acompaña el gobernador Alfredo Ramírez. Pero yo decía, porque escribí por ahí una columna al respecto, yo decía que no solamente va el gobernador, o sea, va
el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, va la secretaria de Movilidad, Gladys Butanda, que ella lo había acompañado ya en otros momentos. Va también el secretario de Obras Públicas, el de Rogelio Finanzas Sarasúa. también estuvo ahí. Va el secretario de Finanzas, ¿cierto? Luis Navarro, con quien hubo momentos de rispidez. Y con el que más momentos críticos hubo es con Carlos Torres Piña, ahora fiscal de Michoacán. Parte de los calores de la campaña. De la contienda electoral, porque pues se dijeron hasta de lo que se iban a morir, ¿no? Y digamos, advirtieron de denuncias, etcétera. Y yo decía que viven un nuevo romance, el gobernador y el alcalde, no sé si motivado solamente por el tema de ayudar a la ciudadanía, sino incluso por la contienda del 2027, porque para Alfonso Martínez, Raúl Morón es como el adversario natural, porque Alfonso está convertido hoy en el opositor más visible para el gobierno de Michoacán. Es, indudablemente. Pero para Alfredo Ramírez también está claro que no se soportan Alfredo y Raúl Morón, y creo que en la lógica de Alfredo quisiera que nunca fuera ni candidato Raúl Morón. Así parece, ¿no? Lo que nos dejan las señales y lo que cada uno ha dicho en su momento, como ahora que se conflictuaron por el tema de este tiempo de mujeres. ¿Tú qué ves en este acercamiento? ¿Qué sabes tú que eres ahí parte del gabinete? Pues mira, primero que es un tema que hay que celebrar, el hecho de tener ese acercamiento, el que el gobernador hubiese estado ahí presente, como bien dices tú, ahora sí que con su primera línea, ¿no? Y es la acompañado, arropado, el que sea por primera vez, es un mensaje, ¿no? De esa relación que se tiene en estos momentos, que es de lo mejor entre el gobierno de Morelia, entre el ingeniero Alfonso Martínez y el señor gobernador y su gobierno, porque además no nada más es, digamos, entre ellos dos, no, sino que se siente en términos operativos. O sea, nosotros que estamos acá abajo sentimos, ¿no? Ese buen ánimo, esa cooperación, lo auténtico que es ese acercamiento, y al final los más beneficiados son las y los morelianos. Yo creo que el ingeniero Alfonso Martínez ha demostrado, sin supeditarse, sin agacharse, ha demostrado mucha dignidad, mucha fuerza, mucha capacidad para contener cuando ha sido necesario, pero creo que ahora en estos momentos la relación pasa por un gran tiempo, y hay que aprovechar eso, y creo que el arropo que se dio, su presencia, la presencia del gobernador en el evento, pues también creo que es digna de resaltarla, ¿no? Pues incluso se anuncian obras complementarias, obras conjuntas, que al final impactan en la vida de quienes vivimos aquí en este municipio. Y como la prolongación de la Malia, ¿no? Así es. Una parte por el gobierno y otra por el municipio de Morelia, ¿no? Es correcto. Entonces, ese tipo de obras tan significativas para las y los morelianos, se dan a través de esta relación. Entonces, qué bueno que estemos en estos tiempos, qué bueno que seguramente cada quien estará haciendo sus cálculos políticos, porque al final todos están haciendo política en algún sentido, pero lo verdaderamente importante es el que esa relación, ese acercamiento está permitiendo concretar cosas buenas para nuestro municipio. Sin duda es mejor verlos en una posibilidad de diálogo que verlos conflictuados, porque me parece que coincido en eso contigo, secretario, le va mejor a los morelianos. Es más Antes fácil, de que nos comentes las otras situaciones que ves favorables en este primer año, lo que puede venir para lo que resta de la administración, déjenme hacer una breve pausa y regresamos para continuar en este diálogo con el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico
4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este diálogo con el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez. Y nos decías, ahora sí, Yankel, ahí te interrumpí para un par de precisiones, lo que destacarías tú además de este informe. Claro, temas a resaltar. Aparte del despliegue tecnológico, creo que el que el ingeniero Alfonso Martínez nos compartiera el que existe ya detrás de cada obra, de cada acción, toda una planeación previa con un soporte suficiente, creo que también eso tiene que darle tranquilidad a las y los morelianos de que Morelia tiene un rumbo, ¿no? Que Morelia tiene claridad. Luego, muchos de nosotros que viajábamos a León, a Querétaro, ya no digamos a Guadalajara, veíamos, oye, híjole, es que están Aguascalientes, oye, es que mira, están avanzando mucho, ¿no? Y veíamos cosas que en Morelia no nos atrevíamos a hacer, y veíamos en su infraestructura condiciones mucho mejores que las que teníamos aquí en nuestro municipio, y mucho creo que se debía a que cada 3 años estábamos reinventando, ¿no? O sea, llegaba un gobierno, llegaba otro gobierno, y cada uno con sus ideas. No juzgaría si eran buenas o eran malas, pero cada 3 años se está reinventando el guión, no permite, ¿no? El tener como mucha claridad, ¿no? En lo que llegas, en lo que le entiendes, en lo que accionas, en lo que ejecutas. Pues la verdad es que no se lograban concretar acciones trascendentales. Y ahora Alfonso nos hablaba, el ingeniero Alfonso Martínez, a ver, tenemos para todo lo que estamos haciendo desde el gobierno municipal ya una planeación rectora, ¿no? Está el Plan Morelia Next, que nos permite planear el municipio hasta que cumpla los 500 años, en 2041. Está un plan hídrico que va a permitir también por décadas garantizar el acceso al agua para todas las familias morelianas. Está el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que también fue un tema que se logró concretar, que permite el desarrollo del municipio de una manera ordenada, sin que nos suceda lo que nos sucedió hace algunos años, en los que el desarrollo del municipio fue voraz y desordenado, y que al final provocó zonas con muchas carencias de servicios. Y está el Atlas de Riesgos, que también nos permite crear una cultura de la prevención e ir mitigando riesgos que ya están ahí, ¿no? Que riesgos que junto con ese desarrollo desordenado, pues se fueron dando, que ya es imposible cambiar la altura o el nivel en el que está el río y la colonia, que ya es imposible quitar la falla geológica, que ya es muy difícil mover esas industrias que están pegadas a algunas casas en nuestro municipio. Entonces creo que ese es un tema que debe de darle mucha certeza a las y los morelianos de que ya hay un rumbo muy definido de hacia dónde tienen que trabajar los siguientes gobiernos para permitir una Morelia que esté a la altura de estas otras ciudades capitales que de pronto se nos despegaron, pero que con ese trabajo, con este plan
general con sus diferentes tipos de planeaciones nos permite tener la certeza de que vamos a llegar y que vamos a alcanzar esos niveles de lo que requiere nuestro municipio. Entonces creo que ese sería un tema importante a resaltar, el que hay detrás de todo lo que se está haciendo, mucha planeación ya. Y otro tema que también quisiera yo resaltar, pues tiene que ver con lo que viene, lo que anuncia el presidente Alfonso Martínez, que muchas de esas cosas ya se están en estos momentos trabajando, que de hace un mes para acá muchas de esas se iniciaron. Caso concreto el C4, que anuncia el presidente Alfonso Martínez en su informe, que además es un C4 que va a permitir no solamente el monitoreo y darle tranquilidad y seguridad a las y los morelianos, sino que además también va muy a la parte tecnológica, va muy a la parte de la inclusión de la inteligencia artificial ya dentro de este C4, lo cual lo va a poner a la vanguardia a nivel nacional. Y eso también, decía yo, es parte de esa visión que se tiene, ¿no? Ya como hay temas que ya están aquí, tenemos que aprovecharlos, como es el tema de la inteligencia artificial. Ahora va a estar ayudando desde el C4 a encontrar con mucha mayor eficiencia rostros, vehículos, eventos, momentos, traslados que puedan realizarse y que sea necesario estar monitoreando. Yo creo que esto es un gran apoyo para la Policía Municipal, que además es uno de los temas en los que el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar pues más se ha comprometido. La seguridad ha sido como el centro indudable, la construcción de la paz ha sido uno de los pilares más importantes de su gobierno, y indudablemente este C4 pues va a apoyar mucho a esa construcción de la paz y además al aprovechamiento de la tecnología. Y por otro lado también vemos cómo la parte social sigue el tema humano dentro de las acciones principales del gobierno municipal, y ahí está la Casa del Adulto Mayor, que se está ya trabajando, que hace un par de semanas inició, y que lo que busca es este proyecto que encabeza la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo, pues es tener un espacio digno para los adultos mayores de nuestro municipio, que puedan tener un lugar en las mejores condiciones para ir, para convivir, para disfrutar de esta etapa de la vida, ¿no? Entonces vemos cómo hay acciones, hay obras que son insignia para muchos sectores de nuestro municipio, temas de movilidad, como ya lo decías tú, Carlos, el trabajo que se está haciendo de la Amalia hacia la Juan Pablo, y que junto con el trabajo que está haciendo el Estado de la Amalia hacia la antigua carretera Pátzcuaro, prácticamente Tenencia Morelos, pues le va a dar una gran movilidad a nuestro municipio. Y las obras que tienen que ver también con ese Morelia competitivo, ese Morelia atractivo para el turismo, el anuncio de la intervención en la Plaza de la Paz y ese centro de convenciones que se busca también concretar precisamente en la misma zona, en la zona norte del centro de nuestro municipio, ahí específicamente pegado a lo que fuera la central camionera, ¿no? Así es, que va a ser un espacio que va a permitir seguir ofreciendo a Morelia como un destino turístico, pero también como un destino para convenciones importante. Y creo que eso es lo que también ayuda a seguir atrayendo, a seguir haciendo que crezcan esas cifras que han tenido un incremento exponencial en materia de visitas, de turistas y de inversiones, Carlos. Secretario, pues agradecerte esta oportunidad de destacar algunos puntos. Es mucho lo que podríamos hablar, ahí quedamos pendientes con varios temas más, pero agradecerte, hoy se nos ha terminado el tiempo, agradecerte esta oportunidad de detallar algo de lo que fue este primer informe de labores de Alfonso Martínez, ya en su tercera vez como alcalde. Su tercera vez como alcalde. Algo hay de cariño de los morelianos para lo que hace. Muy bien, pues nuevamente gracias y nos vemos pronto. A ti, Carlos, encantado. Muy buen día. Y de esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga un martes extraordinario. Disfrútelo, por favor, hágalo productivo también. Y por aquí nos escuchamos o nos vemos mañana.